Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Bueno, ahora que estamos estudiando acerca de la restauración de las 12 puertas de Jerusalén en el tiempo en que regresaron de la deportación a Babilonia y reedificaron los muros de la ciudad, encontramos la restauración de las 12 puertas. Y como Dios es un Dios de restauración, Él está trabajando en nuestra vida para que nosotros también seamos restaurados. Israel en Jerusalén tuvo gloria, era la ciudad de David, era Sión, y la Biblia habla de la perfección de Sión y de la hermosura de Sión, y todo esto se refiere a la iglesia. Así que la restauración de las 12 puertas tiene que ver con la iglesia, tiene que ver, son figuras importantes que nos permiten el trabajo de Dios para lograr el esplendor, la vida abundante que Dios quiere para nosotros. Y por eso, al estudiar esto y ver en el libro de los Hechos, el instructivo de Dios para la vida cristiana, como toda la doctrina que Dios nos da en las epístolas puede ser practicada, puede ser vivida en la manera correcta. Cuando vemos los registros del libro de los Hechos, todos los eventos que allí se registran son típicos. Quiere decir que no está todo lo que pasó en la iglesia, pero está todo aquello que Dios escogió para ilustrar la manera en que nosotros debemos vivir el Evangelio. Alabado sea Dios. Eso entonces es muy importante. Y hemos visto la restauración de 3 puertas, ¿verdad? La puerta de las ovejas, la puerta del pescado, la puerta vieja. Y hemos visto 3 iglesias en el libro de los Hechos que nos ilustran esto. Vamos a la cuarta puerta y también vamos a mirar la cuarta iglesia, y a través de esto estaremos mirando cómo está trabajando Dios, y nosotros podremos identificar también lo que Dios está haciendo en nosotros y en qué etapa vamos en este proceso. Bendito sea el Señor. Así que es muy ilustrativo, muy práctico, y también creo que nos equipa, nos da entendimiento, y nosotros podemos colaborar con Dios en aquello que Dios está haciendo en nuestra vida, en nuestra iglesia. Vamos a abrir la Biblia en Nehemías 8:16. Y estamos brincando un poquito de donde íbamos llevando la secuencia de las puertas, porque hay una puerta que no se menciona al principio, pero que está en cuarto lugar en el orden en que estaban las puertas, y esta es la puerta de Efraín. Ahí en el capítulo 8, el versículo 16, dice la Escritura: y salió pues el pueblo, y trajeron, hiciéronse cabañas, cada una sobre su terrado, y en sus patios, y en los patios de la casa de Dios, y en la plaza de la puerta de las aguas, y en la plaza de la puerta de Efraín. Aquí se mencionan 2 puertas, la puerta de las aguas, que vamos a ver en su orden, y se menciona la puerta de Efraín. Y se ve que la puerta de Efraín pues tenía una plaza, y ellos estaban celebrando la fiesta de las cabañas, y ya la puerta ya estaba restaurada, pero ellos estaban ahora celebrando la fiesta de las cabañas, y los que vivían ahí cerca salían a la plaza de la puerta de Efraín para poner sus cabañas y tener esta festividad. Era el cierre del año, era la 7ª
fiesta, la fiesta que también se conoce como de los tabernáculos. Gloria al Señor. Pero bueno, el asunto es que ahí está la puerta de Efraín y vamos a tratar de entender el orden en que se encuentra. Así que vamos a ver ahí en el capítulo 12, versículo 39, Nehemías 12, el versículo 39, dice: y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja, y a la puerta del pescado, y a la torre de Hananel, y la torre de Amad, hasta la puerta de las ovejas. Y pararon en la puerta de la cárcel. Aquí se mencionan diferentes puertas, y está hablando de cosas que están pasando en donde, están dedicando el muro restaurado con sus puertas restauradas, están dedicándolo a Dios. Y esto es un principio hermoso que nosotros siempre debemos tener en cuenta en nuestro corazón y en nuestra vida práctica. El empezar las cosas en Dios es uno de los 48 principios de éxito, y también terminar las cosas reconociendo a Dios. Y bueno, ellos están dedicando ahora el muro restaurado, las puertas restauradas. Y si te das cuenta, entonces habla desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja, lo cual nos muestra que después de la puerta vieja, la siguiente puerta era la puerta de Efraín. Gloria al Señor. Y bueno, de esta puerta no se nos dice quiénes restauraron esta puerta, pero aquí ya se ve restaurada y ya la están dedicando. Y es la puerta que va junto a la puerta vieja. Y bueno, también menciona que junto a la puerta vieja está la puerta del pescado. Así que ahí está el orden de las puertas. La puerta del pescado que vimos, después la puerta vieja y después la puerta de Efraín. Así que nos corresponde ver la puerta de Efraín. Gloria al Señor. Y bueno, para esto es importante tratar de entender quién era Efraín. Y bueno, entender que dentro de los hijos de Jacob hubo un hijo que era muy querido de él, era como su consentido, su predilecto, y este era José. José, el que fue a Egipto, el que Dios usó para la salvación del pueblo de Israel. Pero nosotros vemos que José tuvo 2 hijos. Gloria al Señor. Y bueno, vamos a leer allí en Génesis 41, 51. Génesis 41, el versículo 51. Dice: y llamó José el nombre del primogénito Manasés. Así que de los 2 hijos que tuvo, Manasés era el primogénito, porque Dios dijo: me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y el nombre del segundo llamó Efraín, porque Dios dijo: me hizo fértil en la tierra de mi aflicción. Bendito sea el Señor. Y ahí están los 2 hijos. Y es muy claro que Manasés es el primogénito y el segundo hijo es Efraín. Gloria al Señor. Pero vamos, por favor, a mirar allí en el capítulo 48, versículo 14. Génesis 48, el versículo 14. Dice la Escritura: entonces Israel extendió su diestra y puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su siniestra, o su izquierda, sobre la cabeza de Manasés, colocando así las manos adrede. Quiero que noten que él está cruzando sus manos. Aquí está el primogénito, aquí está el primogénito, le corresponde la mano derecha, está el segundo, le corresponde la mano izquierda. Así están puestos los muchachos, pero lo que hace Jacob es que él pone su mano derecha sobre Efraín
y su mano izquierda sobre Manasés. Y ora de esta manera. Y bueno, dice que lo hizo adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José y dijo: el Dios en cuya presencia estuvieron mis padres, Abraham, Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos mozos, y mi nombre sea llamado en ellos, y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multipliquen en gran manera en medio de la tierra. Entonces, viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, causóle esto disgusto, y asió la mano de su padre para mudarla de sobre la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu diestra sobre su cabeza. Mas su padre no quiso, y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo, y será también acrecentado, pero su hermano menor será más grande que él, y su simiente será plenitud de gentes. Y bendíjolo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: póngate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín delante de Manasés. Gloria al Señor. Y bueno, cuando nosotros vemos cosas como esta, decimos: ¿qué ocurrencias? O sea, podemos pensar que fue una ocurrencia de Jacob, pero siempre que leemos algo que pasa en donde Dios interviene, debemos entender siempre que detrás de esto está la dirección de Dios. Gloria al Señor. Por ejemplo, cuando Elías ora porque no descienda la lluvia, no es una ocurrencia. Dios le dijo que lo pidiera y que la lluvia no vendría. Y también, llegado el momento, 3 años y medio después, Dios le lleva a orar porque venga la lluvia. Y él se va y se pone a orar y manda a su mozo a asomarse al mar y a ver al cielo, a la distancia, a ver si se formaba alguna nube. Y 7 veces él va y viene y le dice: no hay nada en el cielo. Y Elías sigue orando y sigue orando hasta que dice: veo una nube pequeña como la mano de un hombre. Y entonces él se levanta porque sabe que ya llegó la respuesta. Y entonces va al encuentro del rey Acab para decirle que ya viene la lluvia. Bueno, uno podría decir son ocurrencias. Cuando el profeta también convoca a los sacerdotes, a los profetas de Baal y a los profetas de los bosques, 400 y 450, 850 profetas, y les dice que ellos pongan un altar y que invoquen a sus dioses, y que el Dios que responda por fuego, ese será el Dios a que Israel debe adorar. Y uno piensa: qué bonita historia y qué ocurrencias del profeta. Pero cuando él está orando, él dice: Señor Jehová, respóndeme. Jehová, respóndeme, porque conforme a lo que tú me dijiste, yo lo he hecho. Así que ahí nos permite ver, y en todos los casos podemos encontrar este denominador común. Cuando Pedro y Juan subían a la oración y iban a la hora de nona para orar, no fue una ocurrencia de Pedro el voltear a ver al cojo, sino fue el momento de Dios, guiados por Dios, que hicieron lo que hicieron. Y esto debemos entender, que Dios quiere guiarnos y que Dios quiere que nosotros seamos sensibles a su voz, a su espíritu, que estemos en comunión con Él. Porque muchas veces nosotros tenemos ocurrencias. Una vez estábamos en un sepelio y había muerto un hermano y había mucha gente en aquel lugar. Y entonces, bueno, llegamos para, como siempre, predicar salvación, predicar consuelo,
hablarle a la familia y pues dejar un buen testimonio de la presencia de Dios y que la gente conozca cómo es que los cristianos enfrentamos la muerte, ¿verdad? Gloria al Señor. Algunos piensan que es por situaciones de la iglesia que se velan los cuerpos y que hay que estar ahí toda la noche y hacer cultos toda la noche. Pero la verdad es que eso no es cierto. La razón por la que se hacen cultos y se velan los cuerpos es por ley, para garantizar que el muerto está muerto y que no está catatónico o no es un problema de epilepsia o de catalepsia, sino que es una situación de muerte real. Y bueno, así que hacemos el culto, pero no tenemos que quedarnos a velar toda la noche el cuerpo. ¿Por qué? Pues porque eso se hace por ley. Cuando mi papá murió, cuando mi mamá murió, hicimos el culto, invitamos a toda la familia, a los que no eran cristianos, a reconocer a Cristo y a invitarlos a orar, a pedirle a Cristo que viniera a su corazón y luego a orar por todos los que la familia estaban tristes por la ausencia, por la muerte. Pero como la Biblia dice, no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza, ¿verdad? Así que la tristeza que tenemos no es reclamo, no es amargura, no es un dolor sin esperanza, sino es la ausencia. Y bueno, Dios siempre llena nuestros corazones porque le reconocemos a Él. Y bueno, estábamos ahí para esto, y terminando esto, bueno, pues les dije a todos que podían irse, y nosotros, mi familia y yo, nos quedamos porque no teníamos dónde pasar la noche, era en Puebla. Así que nos quedamos y nos dormimos en los sillones. Gloria al Señor. Cuando murió mi papá, que fue el segundo que murió a los 40 días de mi mamá, bueno, pues hicimos lo mismo y despedimos a todos y cerramos las puertas. Pero en esta ocasión, el hermano de mi esposa nos invitó a su casa y nos fuimos a dormir a su casa. Al día siguiente regresamos para el entierro. Bendito sea el Señor. Y bueno, hay mucha gente que tiene duelo y que enfrenta las situaciones en diferente manera. A algunos les es muy difícil y a otros, bueno, hay mucha más paz y todo depende de cuánta conciencia tenemos de Dios. Pero estábamos en ese sepelio cuando se acerca un hermano y me dice, pastor, ¿por qué no oramos porque Dios lo resucite? Era un buen hermano. Y bueno, no murió anciano, era todavía un hombre fuerte. ¿Por qué no oramos porque Dios lo resucite? Y le dije, bueno, vamos a orar y pedir dirección de Dios. Y si Dios ya te guió, o si Dios te está poniendo un testimonio, pues da el paso de fe y dile al cuerpo que se levante, llama al hermano. Y entonces él se fue a orar también, nosotros oramos y bueno, regresó y dice, no me atrevo. Le dije, pues no lo hagas. ¿Por qué? Porque Dios no te está guiando. Dios no va a hacer lo que tú quieres. Tú haces lo que Él te pide hacer. Y entonces tú ves el respaldo que Dios da a aquello que tú estás haciendo. Gloria al Señor. Así que Jacob está orando, y la manera de orar por sus hijos y cruzar las manos, indudablemente fue dirección de Dios. ¿Por qué? Porque cuando lo está haciendo, dice que lo hizo adrede, fue intencional. Él lo hizo así, Dios le guió a hacerlo así. Aleluya. ¿Por qué? Porque él iba a entregar bendiciones de parte de Dios. No iba a orar por ellos solamente, iba a entregar bendiciones. Y Jacob, dice la Biblia en Hebreos 11, que él profetizó sobre sus hijos, dice, estribando sobre la punta de su bordón. Realmente Jacob ya estaba muriendo, pero antes de morir profetizó sobre cada uno de sus hijos. Pero en este caso, cuando están
José y está orando por los hijos de José, bueno, José recibe una de las 3 bendiciones de la primogenitura. Las 3 bendiciones de la primogenitura es el sacerdocio, es la autoridad y es la doble porción. Gloria al Señor. Esto no recayó sobre un hijo cuando Rubén la perdió. Rubén pierde la primogenitura por mancillar el hecho de su padre. Y entonces la primogenitura no cae en un hijo, sino cae en 3 hijos. Y el sacerdocio cae sobre Leví. Y la autoridad cae sobre Judá. Y la doble porción cae sobre José. Así que, bendito sea Dios. Estos 2 hijos, como dice aquí, van a ser como un proverbio, un refrán, hablando sobre cuando Dios bendice, te bendice como bendijo a Efraín y a Manasés. ¿Y cuál fue esta bendición? Eran 2 medias tribus y cada uno recibió una porción de herencia completa. Es decir, cada uno recibió el doble de lo que le tocaba. Así que Efraín tiene el doble, Manasés tiene el doble, pero entre ellos 2, el que tiene más bendición, el que tiene la bendición de la primogenitura en particular, en esta situación, es Efraín. Y esta era la voluntad de Dios. Gloria al Señor. Y bueno, por supuesto, esto tiene que decirnos algo a nosotros como iglesia. Esto tiene que representar algo que en el Nuevo Testamento Dios nos enseña y que puede ser ilustrado por esta bendición tan especial que Jacob dio sobre Efraín. Así que Efraín está recibiendo la bendición de la primogenitura y entonces él tiene más que Manasés. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Y bueno, cuando estamos mirando estas cosas, pensamos, bueno, ¿Dios hace acepción de personas? Varias veces la Biblia dice, Dios no hace acepción de personas. Bueno, la palabra acepción quiere decir no distingue entre uno y otro, sino los considera iguales. Gloria al Señor. Y si Dios no hace acepción de personas, ¿por qué hay unos que están más bendecidos que otros? Porque hay cristianos que los vemos arrastrar la cobija y los vemos que no se levantan, y vemos a otros que están llenos de bendiciones y tienen mucho fruto. Están sirviendo y hay respaldo de Dios. Hay gente que no tiene respaldo porque no está haciendo la voluntad de Dios, porque quiere a Dios a su servicio. Pero Dios bendice al que se pone al servicio de Dios. Aleluya. Así que hay cristianos que tienen a Dios a su servicio y hay cristianos que están al servicio de su Dios. Y entonces vemos diferencias. Gloria al Señor. Alguna vez en tu vida tú te podrás quejar o decir, es que no se vale al hermano fulano, mira qué bien le va. Bueno, primero tengo que decirte que la bendición no se mide en cuántas cosas buenas tienes en lo material. La bendición no es lo que te gusta, la bendición es lo que te aprovecha. Así que la bendición de Dios no se mide por los bienes que tienes. La vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. No es así como se mide la bendición. La bendición se mide a través del fruto. Efraín quiere decir fructífero. Y está hablando entonces de aquellos que están más dispuestos a obedecer, a seguir, a servir al Señor. ¿Sabes? Él es el Señor, pero no te obliga. Él es el Señor y podría determinar algo de tu vida. Y si Él se propone algo, ¿quién lo estorba? Pero no es el caso. Dios no te obliga. Él es el Señor.
tanto como tú te sometas a Él. Así que ahí está la bendición de Dios. Y la bendición de Dios es un océano que te rodea. Pero ¿qué tanto tú estás deseando la bendición? ¿Te acuerdas que Jacob y su hermano Esaú era el primogénito y él era el que no tenía ese derecho? Pero que él la deseó y engañó a su hermano y luego engañó a su padre y obtuvo la bendición a la mala. Y uno diría, ¿por qué Dios se la dio si él no estaba procediendo con rectitud? Bueno, Dios se la dio por su corazón, porque por sobre todos los anhelos de la vida él deseaba la bendición de Dios y Dios se la dio. Pero por supuesto Dios le hizo pagar caro los engaños que él hizo, porque tuvo por suegro a un tramposo que era el doble que él. Gloria al Señor. ¿Y qué es lo que nosotros vemos en la Escritura? Vemos que, Labán, su suegro, lo engañó y le hizo trabajar 7 años por su hija que él quería, que era Raquel, y le dio a Lea. Y a la mañana siguiente, cuando él abre los ojos y ve que está Lea y no Raquel, pues entonces le dice, pues es que esa es nuestra costumbre, y ahora si quieres a la que tú quieres, otros 7 años. Y trabaja otros 7 años para tener a Lea, para tener a Raquel, porque es la que él amaba, la de los ojos tiernos, dice la Biblia. Pero luego trabaja otros años más, creo que son 21 años o 22 años que trabaja por las ovejas y por el ganado, y le hace trampa, uno habla de toda una vida que él está pagando sus engaños, porque Dios le está llevando a esta situación de ser engañado él. Y él tiene que apreciar la bendición de Dios. Él ahora está delante de sus nietos, Efraín y Manasés. Así que seguramente Dios le mostró en una manera muy clara cómo el corazón de Efraín estaba más dispuesto que el corazón de Manasés. Bendito sea Dios. Y entonces nosotros vemos cómo cuando nosotros nacemos de nuevo, traemos la bendición de la primogenitura. Todos nacemos con la bendición. En la Biblia encontramos a varios. Caín, el primogénito. Esaú, el primogénito. Manasés, el primogénito. Y vemos a Rubén, el primogénito. Y vemos como diferentes hijos que tenían la bendición de la primogenitura la menospreciaron y la perdieron. Sabes, nunca te vas a perder, pero de lo que te puedes perder. Puedes perder tu primogenitura. Nuestra primogenitura nos garantiza estar en la esposa de Cristo. Perder nuestra primogenitura es seguir siendo del pueblo, seguir siendo cristianos, seguir siendo hijos, pero no ser parte de la esposa. Perdemos nuestra primogenitura. En Hebreos nos dice que la lista de los primogénitos ya está en los cielos. Dice, nos hemos llegado a la congregación de los primogénitos alistados en los cielos. ¿Qué quiere decir? Que así como el libro de la vida trae un registro de todos los que somos hijos, hay una sección que se llama la lista de los primogénitos, que trae ya el nombre de todos los que serán la esposa. Y otra vez, no es un capricho divino, es la elección divina por la presencia que Dios tiene, porque conoce los corazones y sabe hasta dónde estamos dispuestos a llegar. La vida abundante es para los primogénitos.
La doble porción es para los primogénitos. El trono es para los primogénitos. El sacerdocio es para los primogénitos. Nosotros somos real sacerdocio, reyes y sacerdotes. Y somos los que tenemos la coherencia juntamente con Cristo. No solamente somos herederos de Dios, sino coherederos juntamente con Cristo. Tenemos la doble porción. Él es el primogénito entre los hermanos, y los que estamos en Él, en esta posición de primogenitura, vamos a recibir la bendición de sentarnos con Él en su trono y tener estas bendiciones. Así que cuando hablamos de la puerta de Efraín, y tenemos en cuenta que estamos hablando del primogénito, aquel al que Dios bendijo, porque en su corazón él estaba más dispuesto que su hermano. Nos está hablando entonces de dos, ¿verdad? Los dos son hijos, pero uno tiene los privilegios. Aleluya. Espero que podamos entender esto, porque este es un mensaje muy hermoso que Dios tiene para nosotros. Si nosotros vamos a Hechos 10:24. Hechos 10:24. Dice la Escritura: y el otro día entraron en Cesarea, y Cornelio les estaba esperando, habiendo llamado a sus parientes y a sus amigos más familiares. Y como Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y derribándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían juntado. Y les dijo: vosotros sabéis que es abominable a un varón judío juntarse o allegarse extranjero. Mas me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, llamado, he venido sin dudar, así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Y hermanos, aquí encontramos a Cornelio, y resulta que Cornelio no es judío, y en el corazón de Pedro había muchos prejuicios. Era como cultural el hecho de que, ellos no se mezclaban con la chusma. La chusma eran los gentiles, los que no eran israelitas. Gloria al Señor. Hablo de Israel, porque es todo el pueblo. Judá era aquel pueblo que permaneció y que Jesús vino siendo él judío. Gloria al Señor. Pero, encontramos nosotros que la bendición es para todo Israel. Y que Dios quiere que primero se hable a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso ya lo vimos en la puerta de las ovejas. Pero ahora, en la puerta de Efraín, nosotros estamos encontrando que Dios está haciendo algo extraño a los ojos de los judíos. ¿Por qué? Porque le está dando instrucciones directas a Pedro. Noten ustedes, ahí está la guía de Dios. Pedro no hizo lo que él quiso. Pedro obedeció lo que Dios le dijo que hiciera. Si hubiera sido por Pedro, y llegan aquellos a tocar la puerta que vienen de casa de Cornelio, y Dios no habla con Pedro y le convence primero, Pedro hubiera rechazado la invitación. Jamás iría a casa de un extranjero, de alguien que no fuera judío. Él no se pararía ahí. Y él va a decirlo. Dice: ustedes saben que para un judío es abominable estar con un extranjero. Pero Dios me ha dicho que yo no llame común o inmundo a lo que Él ha limpiado. Y entonces está hablando
de alguien que no tiene el derecho que tiene Israel, pero que por la dureza de Israel, por la falta de reconocimiento del Mesías que Dios les había enviado, Dios está abriendo la puerta a los gentiles. Esto era el plan de Dios. Dios lo estaba llevando a cabo. Y Pedro, con todas y sus limitaciones, tiene que obedecer. Y va, y les dice, bueno, Dios me trajo, yo estoy aquí, porque ustedes, Dios tiene un propósito. ¿Por qué me hicieron venir? Pedro está descubriendo cosas. Así que les empieza a predicar. Pero quiero que noten, cuando Dios le habla a Cornelio, el ángel le dice, ve por cierto Simón, que está en casa de Simón el curtidor, el cual te hablará las palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Así que, bueno, pues nosotros vemos allí un pacto familiar. ¿Y qué hace Cornelio? Pues junta a todos sus parientes. Gloria a Dios. No solamente a su esposa y a sus hijos, sino está juntando a todos sus parientes. Y aún le dice a sus parientes, inviten a sus amigos cercanos. Así que la casa está llena de gentiles, está llena de gente extranjera, de gente no judía. Todos allí, no hay un solo judío. Pedro va y van con él otros judíos y están asombrados de lo que pasa. No sé, cuando tú te encuentras en una situación a la que no estás acostumbrado, a algo nuevo, te sientes incómodo. Y yo creo que los de la circuncisión que habían venido con Pedro, los otros judíos, y Pedro, estaban incómodos. ¿Por qué? Porque, estaban en contra de aquello que ellos siempre habían considerado correcto. Pero, se encuentran en una situación nueva. Tienen que ser muy dóciles a Dios. Dios está por hacer algo que tiene que ver con su perfecta voluntad. Él no es salvador solo de su pueblo Israel. Dios es salvador de todo el mundo. Dice la Biblia que no solo murió solo por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo. Así que el sacrificio de Cristo tiene que ver con todos los hombres. Y entonces está cerrándose la puerta de los judíos para abrir la puerta de los gentiles. Podemos ver en Marcos 12:9. Marcos 12:9 dice: ¿qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Gloria al Señor. También esto lo encontramos en Mateo 21. Mateo 21, el versículo 41. Y dice, dícele, a los malos destruirá miserablemente y su viña dará en renta a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Quiero que notes que está diciendo que porque Israel no reconoció a su Mesías, Dios les está quitando la bendición para abrir la puerta a los gentiles, para dársela a otros que sí den el fruto. Esto es lo que representa Efraín. Esto es lo que Dios nos está hablando. Dios nos está incluyendo dentro de su plan. Para ellos era un proceso de entendimiento. Ellos estaban, limitados. Todo el tiempo de Jesús estuvieron limitados y nunca entendieron que era necesario que Cristo muriera. Ellos lo veían como su Mesías y querían que Él reinara, pero no entendían que Él debía morir para que esto pudiera suceder. Así que cuando Él les abre el sentido y ellos entienden las Escrituras,
esta revelación, bueno, les abre un panorama totalmente nuevo. Pero aún ellos siguen teniendo limitaciones. Bueno, he hablado con bautistas, he hablado con pentecosteses y he hablado con católicos, hablándoles del bautismo del Espíritu Santo. Y bueno, yo esperaría que los pentecosteses fueran los más abiertos a recibir bautismo del Espíritu Santo, y resulta que son tan religiosos que, bueno, una vez tuve ahí un grupo de 10 y ni uno solo recibió bautismo del Espíritu Santo, y yo estaba sorprendido porque yo les dije tan clarito cómo se recibe, y ellos siguen aferrados a su manera vieja, religiosa, de dámelo, y pensando que su lengua se va a tropezar y que de repente van a empezar a hablar algo que es lengua de tartamudos, pero no se recibe así bautismo Espíritu Santo. Y luego un católico recibe a Cristo y le hablas del Espíritu Santo y recibe el Espíritu Santo tan fácil. ¿Por qué? Porque, bueno, es algo en lo cual no tienen prejuicios. Están aceptando la verdad de la palabra de Dios y entonces la aceptan completa. Gloria a Dios. En cambio, los que tienen una mala doctrina, una mala enseñanza, se aferran a esa manera y se limitan en las bendiciones de Dios. Bueno, ¿qué pasó en casa de Cornelio? Bueno, él les habla y les dice, cuanto a Jesús de Nazaret. Y habla de Jesús, pero luego habla del Mesías. Dice, ¿cómo le ungió Dios? El ungido. Jesús, el ungido de Dios. ¿Cómo él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo? Porque Dios era con él. Y están oyendo de Jesús y están oyendo de que Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Luego les dice, nosotros somos testigos suyos. Y no todo el pueblo, sino aquellos que él escogió para que fuésemos sus testigos. Y se nos apareció y nos mostró muchas pruebas de su resurrección. Y él nos mandó a predicar y a decirles que se conviertan de sus caminos al Dios vivo. Y ellos están oyendo esto y no tienen ningún empacho. No hay reservas en su corazón. Y ni siquiera tiene que orar para guiarlos a recibir a Cristo, porque mientras ellos están oyendo, lo están creyendo. De tal modo que aún Pedro está predicando cuando ellos también reciben el Espíritu Santo. Ah, qué tremendo, ¿verdad? Y vemos a Dios actuar y traer a aquellos que Él quiere salvar, porque Él conoce sus corazones y les quiere dar todo lo que Él tiene, y un buen comienzo de la vida cristiana para que la vida sea fructífera es bautismo de Espíritu Santo. Gloria al Señor. Si alguien recibe a Cristo, la siguiente experiencia espiritual que él debe tener en una manera inmediata es recibir bautismo de Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque así va a empezar bien. No va a empezar luchando en su propio esfuerzo para darse de topes y de fracasos y de frustraciones para después venir a bautismo de Espíritu Santo. No hay que pasar por ese proceso. Eso lo pasan quienes tienen una mala doctrina y han sido mal enseñados. ¿Cuánta gente tiene bautismo de Espíritu Santo? Habló en lenguas una vez y jamás en su vida vuelve a hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque están mal enseñados. Pero la enseñanza bíblica es que las lenguas traen a nuestra vida 12 diferentes bendiciones. Alabado sea Dios. Y nos hace verdaderos adoradores y nos da una correcta relación con Dios, y Dios busca este tipo de gente y la bendice. Y hermanos, bueno, es importante entender esto. Algunos me han preguntado
si la gente que se va a ir con Cristo es gente que no tiene bautismo de Espíritu Santo? Y yo digo, bueno, en otras épocas, en otra etapa de restauración, ellos no tenían esta revelación, pero en este tiempo en que Dios lo ha hecho ya de mucho tiempo atrás manifiesto, y hay gente que lo rechaza, por supuesto no está disfrutando de las mayores bendiciones que Dios tiene. Así que ya en este tiempo en que el bautismo del Espíritu Santo es algo que en todas las denominaciones se ha derramado, bueno, es importante entender que el propósito del Espíritu Santo es hacernos heredar, y que es a través de Él que Cristo es glorificado en nuestra vida. Él es el que nos santifica, Él es el que nos capacita, Él es el que nos lleva a servir. Él glorifica a Cristo, le llamamos a Jesús Señor por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está obrando en la vida del creyente para que tenga la vida abundante. Esto quiere decir que nuestra primogenitura tiene que ir mucho más allá para tener toda la revelación y disfrutar de todas las bendiciones para llegar a ser de la estatura del varón perfecto, para llegar a ser coherederos juntamente con Cristo, para tener estas características de no tener ni mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino ser la iglesia gloriosa, santa y sin mancha, con la cual Cristo se va a casar. Así que bautismo del Espíritu Santo, por supuesto, debe ser parte de la experiencia de aquellos que van por más, que no van solos, que no están luchando en una vida religiosa de esfuerzo propio, sino aquellos que están viviendo la vida espiritual, que si vivimos en el Espíritu, andamos también en el Espíritu. ¿Sabes? A veces tomamos decisiones carnales. Y bueno, alguien dice, pues no se vale. Y entonces rompe una relación, se enoja con alguien, toma camino diferente, como Bernabé y Pablo. Y se separan. Pero esa no era la mejor opción. Sin embargo, bueno, Dios no se impone y ellos toman sus decisiones y toman su camino. Esto ha pasado muchas veces. Yo me he equivocado y he tomado decisiones que después ando diciendo, caray, hubiera orado más, hubiera pedido dirección y entonces las cosas serían diferentes. Yo no sé si te ha pasado, yo creo que sí. Pero somos humanos y muchas veces estamos en la carne y tomamos decisiones que tienen que ver con nuestro criterio y estorbamos la voluntad de Dios. Estorbamos la voluntad de Dios. Pero bueno, es interesante cerrar este pensamiento en Romanos 11, 25. Romanos 11, 25. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Está hablando de uno de los misterios del Nuevo Testamento. Y este misterio es, dice, para que no seáis arrogantes vosotros mismos acerca de vosotros, que el endurecimiento en parte ha acontecido a Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces, noten ustedes que nosotros podríamos decir, bueno, para nosotros fue una bendición y fue muy fácil y nos hablaron y recibimos y tenemos y disfrutamos todo esto y puede venir el pensamiento, la tentación de pensar que somos mejores que los judíos. Pero Dios dice, eso es arrogancia. No seas arrogante. No pienses que tú estás siendo bendecido porque
eres mejor que otros. No. Lo que tienes que darte cuenta es que la dureza de ellos abrió la puerta a nosotros. Y nosotros, representados por Efraín, estamos recibiendo la bendición de Dios. Pero está diciendo, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que quitará de Jacob la impiedad. Y este es mi pacto con ellos, cuando quitaré sus pecados. Así que cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, mas cuanto a la elección son muy amados por causa de los padres. Y Dios está poniendo la bendición sobre Israel, porque son descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ellos son los padres, son los patriarcas. Gloria al Señor. Y por amor a ellos, Dios es fiel a Israel. Y aunque ellos se han endurecido y no reconocen como nación a su Mesías, y siguen esperando que Él venga, no reconociendo que Él ya vino, bueno, eso nos abrió la puerta a nosotros, y a nosotros nos ha tocado la abundancia de esa bendición. Los gentiles somos Efraín. Esa es la figura que quiero que entiendan y que se den cuenta que Dios nos ha dado una gran bendición, pero no para que nosotros nos sintamos arrogantes, para que nosotros nos sintamos mejores, sino para que reconozcamos que Dios es el que nos está bendiciendo, porque se está cumpliendo su voluntad y porque nosotros estamos abiertos. Bendito sea el Señor. ¿Y qué va a pasar? Bueno, ellos están como si fueran enemigos, pero después todo Israel será salvo y Dios quitará la impiedad de Jacob, y entonces vendrán los 144,000 vencedores de la gran tribulación, que son el todo Israel será salvo. Todos los que van a reconocer que Jesús, al que ellos rechazaron, es su Mesías. Aleluya. Y entonces Él se manifestará para ellos, y ellos en el milenio serán los portavoces, serán los que evangelizarán al mundo. Y dice la Biblia que de todas las naciones, dice, 10 hombres se juntarán a un judío y le tomarán de sus faldas y le dirán, vamos contigo, porque Dios está en Jerusalén. Alabado sea Dios. Bueno, es maravilloso lo que Dios nos está mostrando aquí. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Y se me fue una cita que tenía aquí, pero gloria a Dios. Vamos a ver Hechos 8:1. Gloria a Dios. Y Dios va obrando en una manera tremenda. Y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día se hizo una grande persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Gloria al Señor. Y aquí está hablando de cómo ellos estaban estacionados en Jerusalén, pero Dios les dijo Jerusalén, luego Judea, luego Samaria. Y aquí está diciendo que fueron esparcidos. Y fueron esparcidos, y entonces es que alcanzaron Judea. Y fueron más allá, a Samaria. Y Samaria era totalmente gentil. Gloria al Señor. Acuérdense que Samaria fue la capital del reino de Israel, pero Israel fue deportado y nunca fue como Judá, no fue recogido para volver a estar como su pueblo. Así que los que habitaban en Samaria eran gentiles. Por eso el Señor dice, no vayan por camino de samaritanos, vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso era el propósito en ese momento. Jerusalén, luego Judea, luego Samaria.
Y ahí estaban los gentiles. Gloria al Señor. Y dice el versículo 4, mas los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la palabra. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y las gentes escuchaban atentamente, unánimes, las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Quiero que noten cómo aquí nos está dando un modelo de cómo evangelizar. Gloria al Señor. Y nos está diciendo que la manera correcta de evangelizar es con el mover de los dones espirituales. Es espiritual, es un trabajo de Dios a través de nosotros. Nosotros somos su boca, nosotros estamos hablando su evangelio, pero estamos tocando y estamos yendo, y entonces Dios nos está usando. Gloria al Señor. Y entonces dice que los demonios salían. Esta es una operación del don de fe. Hermano, quien tiene don de fe le dice a los demonios, vámonos, y van, pero de volada. Si tú no tienes el don de fe, pero tienes fe, crees en lo que dice Marcos 16 y lo aplicas, se van a ir los demonios también. Pero no hay como aquel que tiene la sierra eléctrica. Cuando yo tengo el serrucho, pues voy a terminar de cortar la tabla. Pero si tengo una sierra eléctrica, pues, la voy a cortar más fácil. Cuando tenemos los dones, las cosas van a suceder bien. ¿Y qué pasaba con los demonios? Pegaban de gritos cuando salían. Dice, daban grandes voces. Gloria al Señor. Y dice, y muchos paralíticos, muchos, no un paralítico como en la puerta de la Hermosa, no, un cojo, paralíticos, muchos, imposibilitados de sus piernas, de sus brazos, que no tenían movilidad. Dice, y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Samaria estaba vuelta de cabeza. El gozo estaba por todos lados. Dios estaba manifestando, y los demonios y las enfermedades, todo estaba cambiando. Estaban siendo libres de todas esas ataduras, de todas esas opresiones, vejaciones, posesiones que tenía la gente. Dice, y había un hombre llamado Simón, el cual había sido antes mágico. El otro día comentaba de por qué algunos cristianos cuando ven un milagro dicen, ay, parece magia. Es al revés. La magia simula lo genuino que Dios hace. La magia es mentirosa, es engañosa. Aquí había un hombre mago, un hombre que había practicado la magia. Era mágico, dice, y había engañado a la gente de Samaria, diciéndose ser algún grande. Él se autoproclamaba, yo soy un grande, yo soy una persona especial que Dios usa. Y había engañado a Samaria. Y Samaria había visto muchos milagros mágicos o engañosos, milagros mentirosos, porque el diablo todo lo que hace es falso. Gloria al Señor. Los espiritistas sanan, no es cierto. Hacen una transferencia de demonios, quitan unos y ponen otros. Y la gente sana de unas cosas y viene otro agobio, viene otra atadura. Y la condición posterior es peor que la primera. Así opera el diablo. Son carnadas, son cebos que atrapan a la gente crédula y le engañan. Y Samaria estaba bajo un cautiverio de un hombre que se decía ser un grande y que era un mago y que estaba haciendo milagros mentirosos. Y dice,
al cual oían todos atentamente, desde el más pequeño al más grande, diciendo: esta es la gran virtud de Dios. Quiero que notes que el diablo siempre falsifica la obra de Dios. El diablo no es original en nada. De los 9 dones, el diablo tiene su versión, su falsa. Por ejemplo, el don de profecía o de lenguas e interpretación de lenguas. El diablo tiene espíritu pitónico. ¿Y qué hace? Adivina. Él no profetiza, adivina. Y falsifica los dones. Así que, bueno, debemos entender esto, porque dice que la gente decía: este Simón tiene la gran virtud de Dios. Y resulta que seguían entrampados y atados a todas estas maquinaciones y engaños de Satanás. Dice: y le estaban atentos porque con sus artes mágicas los había embelesado mucho tiempo. Embelezo. Bueno, yo no creo que sea correcto que alguien diga: lo que pasó en el culto fue fabuloso, porque no son fábulas, son verdades lo que Dios hace. Pero lo que el diablo hace es fabuloso. Y los tenía embelesados. Es decir, los tenía con la boca abierta y la baba cayendo, porque estaban pensando que eso era lo máximo. Ese es el engaño del diablo. Pero dice la Escritura: mas cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y hermano, ¿en qué se bautizaban? Alguno piensa que Felipe andaba bautizando en agua, pero no es así. Dice: el mismo Simón creyó también entonces, y bautizándose se llegó a Felipe, y viendo los milagros y grandes maravillas que se hacían, estaba atónito. Así que este Simón, el mago, creyó y se bautizó. ¿Por qué? Porque Felipe les predicaba el evangelio del reino y el nombre de Jesucristo. Así que cuando la gente viene a Jesucristo, es bautizada en Cristo. Por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ora judíos, ora griegos. A todos se nos dio beber de un mismo espíritu. Está hablando entonces de ese momento en que nosotros nacemos de nuevo. Hemos sido bautizados en Cristo y de Cristo estamos revestidos. Aleluya, gloria a Dios. Esto le pasó a Simón. Pero, por supuesto, este hombre tenía una cola larga que le pisara. Estaba metido en tantas cosas chuecas que la santificación en él iba a tomar más tiempo que en otros, porque tenía muchas ataduras y muchas cosas en él. Necesitaba la luz del evangelio entrar y ir despejando las tinieblas. Y eso no pasó en un momento. Eso nunca pasa en un momento. Tal vez una persona recibe a Cristo y deja de ser lépera, deja las malas palabras, tal vez deja de hacer algunas cosas, pero todavía es un pez con muchas escamas que hay que quitar. Gloria al Señor. Y entonces dice: y los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, los cuales venidos oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Así que ellos que ya habían nacido de nuevo, ahora lo que sigue de inmediato es bautismo del Espíritu Santo. ¿A qué vinieron Pedro y Juan? A venir al siguiente momento en la experiencia de aquellos que ya habían recibido a Cristo, que ya eran hijos de Dios, para que vinieran al bautismo del Espíritu Santo.
Esa es la razón. Este es el modelo. Así se debe hacer. Gloria a Dios. Pero Simón estaba atónito y veía los milagros y bueno, él había hecho muchas cosas mentirosas, pero él estaba mirando algo genuino. Eso lo dejó a él atónito, no embelesado. Estaba asombrado. No estaba engañado, sino más bien Dios le estaba mostrando la diferencia y él estaba atónito. Pero fíjense bien, llegan Pedro y Juan, empiezan a ministrar bautismo de Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aquí vamos a leer lo que dice. Dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre de Jesús. Solamente eran bautizados en Jesús. Solo habían nacido de nuevo. No había bautismo en agua. Gloria al Señor. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Por imposición de manos. Aquí está el modelo. Gloria al Señor. Y como vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se les daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Y es muy interesante la reacción de Simón. Cuando estaba atónito mirando los milagros, no les ofreció dinero porque él pudiera hacer las cosas de esta manera. Estaba asombrado, sí, estaba atónito, pero no le llevó a este punto. Sin embargo, cuando Pedro y Juan oraban y ponían las manos y la gente recibía el Espíritu Santo, eso le impresionó más. Y aquí no dice que hablaban lenguas, pero nosotros que sabemos lo que pasa, porque está en otras partes de la Escritura, y es parte del libro de los Hechos, y es el modelo de Dios, Él les ofrece dinero para que cuando Él les ponga las manos, también ellos reciban el Espíritu Santo. En otras palabras, hablar en lenguas. Aleluya. Así que él quiere, no el poder para hacer milagros, quiere el poder para que la gente hable lenguas. Gloria al Señor. Y como vio Simón que por la imposición de manos, diciendo, dame también a mí esta potestad, que a cualquiera que yo pusiera las manos encima, reciba el Espíritu Santo. Esto le impresionó más que los milagros. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo si piensas que el don de Dios se gane por dinero. Esta era su manera. Todo lo que él hacía tenía precio. Misa de 3 ministros cuesta triple. De 2 ministros, doble. De un ministro que trae alfombra, que le pones flores, te cuesta más. Y a todo tienen su tarifa. Él tenía su tarifa y él pensaba, pues ahora que se vayan todos, yo me quedo aquí. Yo ya tengo esta facultad porque ya la compré, me costó dinero, bien invertido, porque ahora yo voy a tener el poder de hacer esto. Ese era su pensamiento, pero eso estaba mal, eso estaba equivocado. Así que ahora por discernimiento, por el don de discernimiento de espíritus, el apóstol Pedro le está diciendo algo. Le está diciendo, estás equivocado, tu dinero perezca contigo. Pero, ¿cuál es el problema de este hombre? Y dice, no tienes tú ni parte ni suerte en este negocio, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Qué pasaba con Simón? Tenía su corazón torcido. No tenía un corazón recto. No había sido liberado. Todavía él traía un lastre pesado que cargar. ¿Por qué? Porque no se había arrepentido completamente. Había creído, pero estaba conservando sus viejas costumbres. Esto le estaba bloqueando. Así que cuando él le dice, tu corazón no es recto delante de Dios, arrepiéntete.
Y ahí le da la solución. ¿De qué manera las cosas vienen a estar en completa libertad? Cuando la gente tiene un verdadero arrepentimiento. Cuando no solamente tiene dolor por lo que ha hecho mal, porque se da cuenta, sino también tiene la voluntad de abandonar aquello que practicaba. Esto es el verdadero arrepentimiento. Y entonces, bueno, dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Qué necesitaba él? El arrepentimiento para ser libre de esta amargura, de esta hiel de amargura en que se encontraba. Y aquí nos descubre cómo aquellos hombres que engañan están viviendo su propio engaño. Ellos se creen lo que dicen ser, pero la verdad es que no conocen la paz, porque no conocen el perdón, porque no se han arrepentido. Así que, ¿cómo se encuentra una gente sin Dios? En hiel de amargura. ¿Qué es lo que Dios espera de la gente para que ellos puedan ser liberados de esa situación, de esas ataduras? Arrepiéntete, arrepentimiento. Alabado sea el Señor. Y dice, si quizás será perdonado el pensamiento de tu corazón. Gloria al Señor. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, que ninguna cosa de estas que habéis dicho venga sobre mí. El temor de Dios vino a su corazón. Y entonces él dijo, Él es el Señor. Pídale al Señor para que ninguna de estas cosas que ustedes hablaron venga sobre mí. Por supuesto que esto es un proceso en el cual nos damos cuenta que estaba siendo bien ministrado y que los dones del Espíritu Santo estaban llegando al meollo del problema y estaban trayendo una verdadera solución de raíz, arrancando la amargura, arrancando lo torcido de su corazón, enderezándolo a través del arrepentimiento y trayendo la bendición del Señor. Alabado sea el Señor. Y entonces dice, y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y muchas tierras de los samaritanos, y en muchas tierras de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Samaria era la capital, pero también los samaritanos estaban en toda aquella zona que había pertenecido como heredad a Israel. Toda era la tierra de los samaritanos. Muchas villas, muchas ciudades eran de samaritanos. Y los apóstoles, Pedro y Juan, se dedicaron a predicar en todas estas ciudades de Samaria. Y se estaba cumpliendo la palabra de Dios. Los gentiles estaban viniendo al Evangelio. ¿Sabes? Cuando vemos a Pedro y vemos el llavero que Dios le dio a Pedro y que le dijo, tú tienes las llaves del reino. No le dijo que iba a estar de portero allá en el cielo recibiendo a los que llegaron. Le dijo que aquí en su ministerio, en la tierra, cada vez que él interviene en el libro de los Hechos, usa una llave y se abre una puerta. Y vemos entonces a Pedro como puntalanza, como el que va abriendo las puertas. Así que antes que Pablo, Pedro predicó a los samaritanos. Antes que Pablo, Pedro fue a casa de Cornelio. Él abrió la puerta para los gentiles, para que la gente que no era judía reconociera a Jesucristo como el Salvador y el Señor de sus vidas. Bendito sea Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Allí en el capítulo 11, versículo 19, Hechos 11, versículo 19, me gusta
lo que aquí la palabra de Dios nos enseña. Voy a leer del versículo 12, gloria al Señor, y dice: y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar, y vinieron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón. Los de la circuncisión que habían ido con Pedro, resulta que eran 6 hermanos. ¿Te acuerdas que cuando él fue a pescar a Galilea fueron 7? Era Pedro y otros 6. Bueno, aquí dice que iban 6 judíos o 6 cristianos de la iglesia de Jerusalén, que eran judíos, fueron con él, y ellos llevaban las mismas limitaciones de entendimiento que Pedro. Así que, bueno, fueron. Dice: el cual nos contó cómo había visto un ángel en su casa, y se paró y le dijo: envía a Jope y haz venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Esta es la parte donde Cornelio lo dice, y Pedro lo registra, y dice: el cual te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Gloria al Señor. La voluntad de Dios es salvarte y salvar a todos tus familiares, a toda tu casa. Esto no es en automático, pero si tú quieres, invítalos y Dios te va a respaldar. Ora por ellos y tráelos, y ellos van a venir a Cristo. ¿Por qué? Porque por estas palabras serás salvo tú y toda tu casa. Y él juntó a todos sus parientes y amigos más familiares. Dice: y como comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Y resulta que cuando el Espíritu Santo cae sobre todos los que están en casa de Cornelio, resulta que Pedro apenas iba en la introducción de su mensaje. Todo lo que había dicho, y apenas era la introducción. Eso a mí me consuela, gloria al Señor, porque a veces nada más me quedo en la introducción y ya llevo 2 horas, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero bueno, dice la Escritura: cuando yo comencé a hablar. Así que cuando el Espíritu Santo cayó, Pedro apenas iba en la introducción. Gloria al Señor. Y entonces dice algo muy precioso aquí que Dios le enseña a él. Y dice que Dios les dio el Espíritu Santo como a nosotros al principio. Así que si Dios les dio el mismo don también como a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Y aquí está lo que había en el corazón de Pedro. Si Pedro hubiera podido, lo detiene. Pero Dios rebasa a Pedro. Por eso en esta ocasión no hay imposición de manos. Por eso el Espíritu Santo llega directo sobre ellos. Porque Pedro todavía estaba con problemas. Y cuando Pedro ve que sucede sin que él ponga manos, él dice: ¿Quién soy yo para estorbar? Dios me rebasó, Dios lo hizo. No me usó a mí porque yo tenía problemas. Si yo hubiera podido, lo estorbo, pero ¿quién era yo para hacerlo? Y entonces nos damos cuenta como lo que Dios registra en el libro de los Hechos es para nosotros una gran bendición. Y nosotros podemos entender lo que Dios está haciendo. Gloria al Señor. Y bueno, Dios está trayendo a Efraín a la bendición. ¿Cuál es la iglesia que corresponde a esto? Bueno, ahí en Hechos 44, en Hechos 10, 44, en Hechos 10, 44 dice: estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón. Es en casa de Cornelio. Y en casa de Cornelio, todo este gran grupo de personas que fueron salvos y fueron llenos del Espíritu Santo, son la iglesia que se levanta
de donde era Cornelio, que es Cesarea. Una vez un hermano leyendo esto dijo en Cesarea. No, pero la Cesarea es otra cosa. Aquí es Cesarea. Gloria a Dios. El nombre de la ciudad es Cesarea. La iglesia que se levanta es Cesarea. Y ahí Pedro abre la puerta del evangelio a los gentiles y se levanta la primera iglesia gentil. Gloria al Señor. Aquellos que están siendo representados por Efraín, puesto que Manasés no tuvo esa bendición y Dios quitó de ellos la porción para dárselos a quien diera el fruto. Efraín es el que da el fruto. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y entonces, bueno, la iglesia de Cesarea, en Hechos 11, leímos del versículo 13 al versículo 18. Y bueno, quiero puntualizar ahí. Dice, así que si Dios les dio el mismo don también como a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, y Pedro está reportando esto en Jerusalén, y todos los que están en Jerusalén, toda la iglesia en Jerusalén, que están oyendo el reporte de Pedro de lo que pasó en Cesarea, dice, callaron. Esta fue la primera reacción. No tenían palabras, ni siquiera dijeron aleluya, ¿verdad? Sino primero la impresión que causó la noticia de que los gentiles estaban recibiendo el evangelio, lo primero es silencio. Les impactó lo que estaba pasando. Lo segundo dice, y glorificaron a Dios. Esta ya fue la reacción. Así, primero así les cae de peso y después se dan cuenta de que fue Dios el que lo hizo, y que Pedro está diciendo, yo no lo estorbé, yo no podía estorbarlo, fue Dios quien lo hizo. Y cuando él está dando ese testimonio, dice que entonces la iglesia de Jerusalén glorificaron a Dios. Y entonces, bueno, podemos decir a este momento ya les cayó el 20, ya vino el entendimiento. Y dice, diciendo, y esto es el testimonio de la iglesia y lo que comentaban entre unos y otros acerca de lo que acababan de oír de Pedro, dice, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Te das cuenta que el arrepentimiento es un don de Dios? ¿Te das cuenta que ni en eso tienes tú ningún mérito? Porque, bueno, a veces piensas que tenías allí al diablo y a Dios y que te dieron a escoger y que tú escogiste a Dios. Bueno, si tú te arrepentiste es porque Dios te dio arrepentimiento para vida. Alabado sea Dios. De tal manera que cuando tú eres salvo no hay ningún mérito tuyo, ni siquiera el creer es mérito tuyo. Es un don de Dios. Dios te dio la fe, Dios abrió la puerta de la fe y Dios dio el arrepentimiento para vida. Alabado sea Dios. Dios sea glorificado. Ellos glorificaron a Dios por esto. Y dice, Dios les ha dado arrepentimiento para vida. Y estaban asombrados porque para ellos esto era algo que no se esperaban que pasara. No lo habían entendido. Cuando Pablo empieza a predicar a los gentiles, también le cuesta trabajo. A donde quiera que iba, buscaba sinagogas. Gloria al Señor. Cuando bueno, no hay sinagogas, entonces él se va a los ríos a buscar judíos que hicieran sus lavamientos, sus abluciones. Pero tampoco había. Y es hasta entonces en que él ya empieza a abocarse a los gentiles. Ya no predica en las sinagogas porque no había. Y fue un proceso. Dios le hizo a él
entender desde el principio que Él era llamado a los gentiles. Pero Él le tomó mucho tiempo llegar a esa experiencia. Hermanos, nosotros a veces vemos a otros hermanos que saben un poco menos o que saben algo y tú conoces un poco más y puedes tener la tentación de menospreciarlos. Ay, pobres hermanitos, no saben nada. Hermanos, si tú sabes algo, no tienes ningún mérito. Y lo que tienes que hacer es reconocer que eso vino de Dios y que la razón por la que lo tienes es para compartirlo y que no te enaltezcas, no te enorgullezcas por lo que tienes, sino que lo compartas en tal manera que el amor de Dios fluya para los que no conocen esto. ¿Sabes? Hay un texto que dice en la Escritura que cuando tú hicieres volver a un hermano del error, habrás cubierto multitud de pecados. Me anima no solamente a predicar a Cristo a los que no le conocen, sino aún hablarles a mis hermanos amados en Cristo, que son de otras denominaciones y que tienen otras doctrinas, para hacerlos venir al entendimiento de aquellas cosas que tú conoces y que Dios te las dio no porque tú seas mejor que nadie, sino para que tú lo compartas y seas un canal de Dios y que otros reciban todas las bendiciones, porque Dios nos usa, como Dios le dijo, llama a Simón Pedro. Dios le puede decir a alguien que te escuche a ti y que tú con humildad y con una disposición de corazón, con gratitud al Señor por el privilegio que tienes, compartas con los demás el Evangelio para que otros vengan a Cristo. Y esto se llama fruto, y esto es lo que representa Efraín. ¿Por qué les quitó esta bendición al pueblo que rechazó a Cristo? Pues porque no daban fruto, y se los dio a aquellos, a los gentiles, para que den el fruto. Y Dios entonces nos está llamando a nosotros a ganar a todos los que nos rodean, porque Dios no hace acepción de personas, y también compartirlo con tus hermanos en Cristo que no han conocido, por ejemplo, bautismo de Espíritu Santo, o que no han conocido seguridad de salvación, o que no conocen las doctrinas leche, y mucho menos conocen las doctrinas carne. Pero si Dios te ha dado eso, es para que tú glorifiques a Dios por eso y lo compartas, para que Dios les dé a muchos otros lo que te ha dado a ti. Aleluya, gloria al Señor. Esto es hermoso, esto es importante, esto es algo que Dios quiere que suceda. Ahí en Efesios 2:11. Efesios. Dice del 11 al 18. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en la carne, que erais llamados sin circuncisión por los que se llaman circuncisión, hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel, y extranjeros a los pactos y a las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Está hablando a la iglesia gentil, está hablando a nosotros que no somos judíos. Gloria al Señor. Y está diciendo, tú no eras pueblo, tú eras ajeno a la República de Israel, tú no tenías derecho a los pactos y a las promesas que Dios le había dado a ese pueblo. Pero ahora en Cristo, tú que no tenías ni esperanza ni Dios, ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Aleluya. Debemos estar conscientes de que la voluntad de Dios se cumplió
y que nosotros somos fruto de esta voluntad que Dios cumplió trayendo el Evangelio a nosotros por otros. Gloria a Dios. Yo no sé si tú, pero casi todos creo que venimos del catolicismo. Mi madre, cuando me echaba la bendición, bueno, yo creía que esa era la correcta, y me agarraba de la frente al pecho y a un hombro y al otro hombro y me hacía besarle la mano, su dedo, y ahí la señal de la cruz, ¿verdad? Y entonces yo entendía que eso era tener la bendición de Dios, porque eso yo aprendía ya. Y bueno, cuando uno viene a Cristo y se da cuenta que hay cosas que se parecen pero no son igual, que el nombre del Dios de los católicos se llama igual que Jesús, pero no le gusta lo mismo, que a ese Jesús le gustan muchas cosas de la idolatría, pero al Jesús de la Biblia no le gusta. Y se tienen que convertir, tienen que abandonar el catolicismo, tienen que venir a Jesús, tienen que venir a la verdad. Y muchas veces yo he visto católicos que se quedan allí y les cuesta mucho tiempo salir. Cuando por fin salen, bueno, es como vida de entre los muertos. Se dan cuenta de cuánto engaño y cuánta situación. Cuando mi esposa recibió a Cristo, ella comulgaba cada viernes 1 de mes y bueno, se confesaba y hacía todo, y cuando oyó el Evangelio y oyó que solo Jesús perdona pecados y que los curas no perdonan pecados, a ella se le reveló que todo lo que ella creía perdonado seguía allí, y se sintió desolada y triste. Pero cuando oyó que Jesús es el único camino y que es a través de Él que nos acercamos a Dios, y que Él nos da la vida eterna, que Él viene a nuestro corazón y nos hace nacer de nuevo, entonces vino la libertad. Y es importante entonces entender que Dios nos tiene donde estamos para ser efraínes, para ser los que llevemos el mensaje, para que venga el fruto que Dios espera. Porque Dios está todavía trayendo a aquellos que están en el libro de la vida, que todavía no son de Cristo. Y no faltará uno solo que no reciba a Cristo. Alabado sea el Señor. Como nosotros no sabemos quiénes, debemos hablarles. Y aquellos que reciben, bendito sea Dios, nos debemos regocijar y glorificar a Dios por eso. Y aquellos que rechazan, bueno, no sabemos si es un rechazo definitivo o si es un rechazo ahorita, pero que si estamos orando por ellos, ellos son tocados y son salvados. Así que debemos orar por nuestros parientes. Y si alguien ha rechazado a Cristo, no te desanimes, predícale a Cristo, dile la verdad del Evangelio, ora por ellos hasta que vengan a Cristo. ¿Por qué? Porque esta es la promesa de Dios. Y este es el fruto que Dios espera. Gloria al Señor. Hay otros frutos que Dios espera de nosotros, pero en esta ocasión de lo que estamos hablando es de que el fruto que Dios espera es toda la gente que te rodea, que está ordenada para vida eterna. Amén. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Bueno, gloria al Señor. Una de las cosas que Dios quiere que tomemos en cuenta y que oremos es por si Dios te toca tu corazón y tú quieres un culto de casa, así como en Cornelio. La iglesia nació en un culto de casa, y los cultos de casa
Sirven para varias cosas, sirven para el entrenamiento de los que están allí, para que aprendan a dirigir y a predicar y para que tengan cancha, gloria al Señor. Pero Dios lo que quiere es levantar iglesias y que un culto de casa llegue a ser un lugar donde se forme una iglesia local con todas las características de una iglesia local, que tenga el ministerio de la verdad, que tenga verdaderos ministros y que tenga disciplina. Son las 3 características de una iglesia local: gobierno, disciplina y verdad. Aleluya, gloria al Señor. Y entonces yo quiero dejar esto en tu corazón. Si tú en determinado momento tienes en tu corazón y oras a Dios por tener un culto en tu casa, bueno, pues que nos lo comuniques, que lo oremos y que demos pasos de fe para cumplir este propósito de Dios. Y que haya no solamente cultos de casa, sino que nazcan nuevas iglesias a través de los cultos de casa. Amén. Bueno, guárdalo en tu corazón, porque yo creo que Dios va a hablar y tú vas a responder y bueno, vamos a tener la oportunidad de que esto suceda en la iglesia local. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ¿hay alguna pregunta de lo que hoy vimos? A veces no les pregunto, pero ahora sí. Gloria a Dios. Y ahora que les pregunto, no hay preguntas. Gloria a Dios. O todo quedó claro o todo quedó oscuro. ¿Qué pasó? Todo claro. Amén. Entonces esperamos buenas noticias. Alabado sea Dios. Dios bendiga a Efraín. Aleluya. ¿Ya?